en una edición más de Los Periodistas y por supuesto bien acompañado aquí de Samuel Orozco, Daniel Collín y por supuesto Karen Juárez, los protagonistas de la noticia. Buenas tardes. Gracias, Axel. Importante los temas que se estarán abordando este día, ¿no es así, Samuel? Bueno, definitivamente el acontecer nacional. Hoy en un viernes lo resumimos todo lo que pasó en la semana y que ha destacado tanto en Guatemala como a nivel internacional. Parte de esos temas destacados también fue la consulta popular que se llevó a cabo el domingo pasado y esos son temas pues importantes que vamos a estar tratando durante el programa Los Periodistas. Así es, pero bueno, iniciamos rápidamente con los operativos. 22 operativos por parte de las fuerzas de seguridad, como siempre, buscando detener el ilícito en Guatemala y atrapar delincuentes. ¿Qué piensa? Realmente es importante la denuncia ciudadana, el accionar policial, pero sobre todo que haya una coordinación, en este caso con los órganos de justicia, porque muchas veces se captura fuertes operativos, más de 60, 70 capturados, pero... Y solo 5 quedan presos. Y solo 5 quedan tras las rejas, ¿no es así, Samuel? Bueno, y que eso se aúna a lo que ha estado ocurriendo en los últimos días, que la fuga de información, que pasó esto, y pues también hablaremos sobre el tema de la suspensión de algo bien importante en el organismo judicial, como es de quién se entera para que una orden de captura se lleve a cabo. Bueno, entonces vamos a ver a continuación la nota acerca de estos intensos operativos que ha implementado la Policía Nacional Civil. Las autoridades del Ministerio de Gobernación informaron que como parte de las acciones de seguridad ciudadana se desarrollaron 22 operativos en diferentes zonas de la ciudad capital. Los operativos que se realizaron fueron Harley, que consiste en la revisión de motoristas, Runner, consiste en la verificación de pilotos de taxis y Plan Tranquilidad, que es el abordaje de buses. Sobre el anillo periférico, zona 7, se realizó la operación Tranquilidad, que consiste en realizar identificación de pasajeros, ayudantes y pilotos que se conducen en autobuses de dicha ruta. La operación Runner se registró en Boulevard Los Olivos, zona 18, y la operación Harley se realizó en la colonia Limón, zona 18, con el objetivo de brindar seguridad a los vecinos de ese sector y la verificación de los documentos hacia los motoristas. Además, se utilizó la tecnología MI3 para identificar a personas que no porten documentos. Otros puestos de registros fueron en la colonia La Betania, zona 7, Atanasio Tzul, zona 12, Aguilar Batres, Avenida Bolívar, zona 3, Calzada Roosevelt, kilómetro 15 y la Calzada San Juan. Hay que resaltar que el tránsito vehicular se vio severamente afectado esta mañana por los operativos realizados este viernes. Bueno, importantes datos que daba nuestro compañero Douglas en esta nota, pero también hay algo muy importante que resaltar y es que principalmente las personas que caen durante estos operativos tienen una denuncia por violencia contra la mujer. ¿Se han topado con eso? Sí, es importante también los operativos que se han dado a través de los operativos Harley, el escudo regional, pero es importante también que los guatemaltecos porten sus documentos de identificación para evitar alguna complicación con la justicia. Sin embargo, también están utilizando el sistema de identificación, ¿verdad, Samuel? Bueno, hay que tomar en cuenta algo. Por ejemplo, nosotros estuvimos en un caso el día que fue la consulta popular. Una señora no se quiso identificar, la detuvieron en una motocicleta y dijo, no, voy a ir al baño al centro comercial. Resulta que lo que estaba tratando era de esconderse. Escapar. Cuando se percatan esto, los agentes la siguen. Hay que tomar en cuenta, ahorita la Policía Nacional Civil está exigiendo el documento de identificación personal o una licencia de conducir, que es un documento válido, y de lo contrario, usted tiene que acatar la instrucción de poner su huella en el MI3, que próximamente viene el MI4, por cierto. Ella se rehusó, se la llevaron al juzgado y resulta que sí tenía orden de captura vinculada al narcotráfico. 8 años después, ¿no? 8 años después había una de las capturadas y la bajaron de un autobús, el de la Ruta 22 también. Ahora, lo que decimos siempre, nos preguntamos, como decía Daniel Collín, ¿cuánto tiempo va a pasar para que estas personas de verdad lleguen a la cárcel? Es cuestión de minutos para que ellos se retiren nuevamente en este caso, pues un vasto operativo que se realiza por parte de las autoridades, pero que al final de cuentas de los 100 se quedan 10 porque no hay pruebas suficientes para poderlos tener tras las rejas. Bueno, definitivamente una de las situaciones es
el desconocimiento que se tiene de la ley en Guatemala, porque por ejemplo hay personas que saben que tienen una orden de captura o saben que podrían estar vinculadas a alguna situación que los pueda meter en un proceso legal. Pero la ley también hay que recordar que establece que se pueden presentar a resolver su situación legal. Ojo, eso no quiere decir de que por esto no van a estar detenidos, si es un delito de asesinato, pero la ley si se puede decir, ayuda cuando uno viene y se presenta y dice, bueno, yo quiero resolver mi situación. Porque estás colaborando. Caso ejemplo fue ayer. Sabemos de lo que estamos hablando en el caso de las personas que están siendo sindicadas ya, se presentaron y dijeron, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Bueno, es importante entonces, y vamos a ver la siguiente nota relacionada a los operativos que continúa, en este caso, ejecutando lo que es la Policía Nacional Civil, y es importante que todos los guatemaltecos carguen su documento de identificación y si portan, en este caso, o conducen algún vehículo, pues lógicamente el DPI y lo que es la licencia de conducir. Veamos la siguiente nota. Desde horas de la madrugada, las fuerzas de seguridad desplegaron más de 2,000 agentes de la Policía Nacional Civil en Guatemala, Quetzaltenango, Chiquimula, Jutiapa, Zacapa, Escuintla, San Marcos, Zacatepeques, Retaluleu, Suchitepeques, Totonicapán, Chiquimula y Huehuetenango. En estos lugares se realizaron más de 200 allanamientos contemplados dentro del plan Operación Escudo Regional 2. Se desmantelaron estructuras criminales que se dedican al cobro de extorsión de la Mara 18 y Salvatrucha. Se logró la captura de más de 80 personas. Se incautaron 8 armas de fuego, más de 230,000 quetzales en efectivo, 226 municiones, una motocicleta, 8 vehículos y 24 celulares. El operativo se implementó conjuntamente en El Salvador y Honduras. Especialmente este operativo es coordinado por nuestra unidad de pandillas transnacionales, denominado CAT, apoyados por el FBI, y asimismo esa coordinación de los 3 países viene a contrarrestar la operatividad de los grupos criminales, principalmente de la Mara Salvatrucha, Barrio 18, que operan en los 3 países. ¿Ya tienen resultado de cómo han estado en El Salvador y Honduras? Efectivamente han habido publicaciones en los medios, más de 100 personas detenidas en lo que corresponde a El Salvador. En Honduras no tenemos datos oficiales. La Policía Nacional Civil no descarta que continuarán las capturas de personas que se dedican a cometer este delito, ya que han localizado evidencias en estos allanamientos que les permitirá dar con otros integrantes de estas estructuras criminales. Importantes operativos de la Policía Nacional Civil en coordinación con el Ministerio Público. Sin embargo, es necesario que la ciudadanía denuncie para poder articular estrategias y combatir principalmente las extorsiones dentro de ellos, ¿verdad, Samuel? Bueno, por lo menos en este año, recordemos, Daniel, de que llevamos un operativo de esta magnitud. A gran escala. Estamos hablando de más de 90 personas, pero hay que recordar otros operativos que se han realizado a nivel nacional. Cuando toman una región, en el caso de la región sur y suroccidente, que hubo un operativo masivo, porque en el área de Chimaltenango para arriba se han registrado varios megaoperativos. Hay, si los podemos decir así, ¿verdad? Por la magnitud, otros que han dejado más de 160 capturas, que se inició en el año 2011, cuando se realiza uno de 62 capturas, y en el año 2017, inicios, que se empezó el de 108 capturas, que se llamaba, que era el más grande, luego vino el de 160, hasta 192 capturas que se han registrado. Definitivamente yo creo que es una ardua labor,
pero ¿qué hay detrás de todo esto? Todos están detenidos. ¿Qué pasó después? Hay que recordar que de los 190 capturados, muchos fueron detenidos en flagrancia, una situación que muchas veces... Que cambia las cosas. Cambia las cosas, ¿por qué? Porque ellos salen de una forma más inmediata. No lleva una orden, no lleva una investigación preliminar, ¿de acuerdo? Claro. Mientras tanto, los operativos continúan. También está el operativo Escudo y vamos a ver a continuación esta nota. Sucedió en la zona 3 del departamento de Quetzaltenango. Él se encuentra de alta en la institución. Se logra establecer que efectivamente el señor Ariel Salvador de León, quien es coronel del ejército, se logra establecer que efectivamente, como lo ven en las fotografías, él se reúne con el señor Emigdio Rodas Díaz, que es el enlace entre el grupo criminal de la Mara Salvatrucha. Esta es una documentación que se hace el 5 de junio del año 2017. Con relación a él, también se logra establecer que a través del reporte que él tiene en la IBE, él tiene ingresos mensuales por 10,000 quetzales. Sin embargo, en el periodo comprendido del año 2009 al 2017, él ingresa al sistema bancario más de 13 millones de quetzales y más de $128,000. Dinero, por supuesto, que no tiene una justificación. En el departamento de Chimaltenango se detuvo al comisario Lucindo Chávez y Fuentes por abuso de autoridad. Se presume que evitó la captura de extorsionistas por ser familiares. Del comisario que estaba delegado en Chimaltenango, pues a él se le solicitó una orden de aprehensión por el delito de abuso de autoridad. Dentro de las investigaciones que se realizaron por parte del Ministerio Público, se estableció algún tipo de colaboración que él realizaba específicamente con integrantes de la Mara Salvatrucha con relación a, digamos, a cierta información que de las coordinaciones que se hacían en temas de investigación para los casos que se hacían específicamente con nuestra agencia que tenemos en el área de Chimaltenango. Bueno, compañeros, hay que destacar algo acá muy importante. De los 200 operativos en 13 departamentos con 100 órdenes de captura, se realizaron 94. Y de esas 94 existía un alto funcionario, en este caso de la Policía Nacional Civil, un comisario de Chimaltenango y también un militar activo también que operaba en Chimaltenango, que se conoce como los líderes precisamente de esa estructura criminal que trabajaba y operaba en el sector. Esto llamó mucho la atención, porque hablamos de que las personas que tienen la obligación de cuidarte son las personas que dirigen el crimen organizado. Y es que cabe mencionar que el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, ya lo había como anunciado anteriormente al momento de pedirle a la CICIG apoyo para combatir este tipo de maras y también pues investigarla dentro de la PNC y también todas esas estructuras para ver si no pues estaban ligados al crimen organizado. Pero es importante tomar en cuenta que, por ejemplo, la estructura de la Mara Salvatrucha es estratégica, involucra elementos que muchas veces pasan desapercibidos, por ejemplo, un comisario, un elemento del ejército, y no solamente este tipo de pandillas, también nos hemos topado con reportes de la Policía Nacional Civil que miembros del ejército, por ejemplo, están involucrados en el barrio 18, la Mara 18. Así es. También elementos policiales, pero es importante la depuración, ¿verdad? Bueno, también otra de las situaciones que mencionaban ustedes, ver involucrados a miembros de las fuerzas castrenses, miembros de la Policía Nacional Civil. Hay que recordar de que esta investigación no es de ahorita. Esta investigación viene de hace más de 1 año y medio, lo cual denota, por ejemplo, el comisario de captura, el comisario Fuentes, él ya tiene bastantes meses de estar. Nosotros en alguna ocasión pues dimos coberturas en este sector y en el caso del coronel de que fue uno de los movimientos que se venía haciendo, pero la investigación ya viene desde hace tiempo. Estamos hablando de 4.1 millones de supuestamente lavado de dinero, ¿no? Claro, estamos, para sumarte a esto, Samuel, lo que ha indignado y ha generado rechazo en la población guatemalteca son 13 millones de quetzales que amasaron en este tiempo por parte de esa estructura y que estaban en una cuenta del coronel. Y esto es lo que se está pues, realmente criticando a nivel nacional. Y cuando hablamos también del funcionario, en este caso el comisario de Chimaltenango, es decir, ¿qué más pudieron haber pasado? Las armas, obviamente, que son fusiles de asalto, sabemos por dónde entraron. Bueno, porque otra de las cosas es, utilizaron vehículos oficiales, utilizaron vehículos que pertenecen al Estado, tiempo? Porque hay que recordar que con el paso de estas placas, muchas veces no van a ser detenidos, muchas veces no van a ser ingresados a un puesto de registro, ¿de acuerdo? Esto viene a ayudar al trabajo que ellos hacen
con desgraciadamente los ilícitos a los cuales se pueden ver involucrados. Ahora les digo algo, también hay que aplaudir el aporte que está haciendo inteligencia norteamericana, porque todo esto viene también bajo una investigación muy certera, que no fácilmente se podría detectar con el mismo recurso que tenemos, porque la capacidad es muy diferente. Es importante tomar en cuenta, Axel, Karen y Samuel, de que hay coordinaciones entre el sector empresarial y también con las comisarías para frenar una serie de ilícitos, por ejemplo el contrabando, pero muchas veces se topan que denuncian ante las comisarías, ante los elementos policiales, acciones, por ejemplo las extorsiones. Sabemos de que prácticamente un porcentaje de las ganancias de una empresa son destinadas al pago de seguridad o bien a estos grupos, pero ¿qué pasa cuando llegan a una comisaría, reportan las acciones, en este caso de extorsión, de ataques, y resulta que elementos policiales están involucrados? No las ejecutan. No se ejecuta, hay fuga de información. Y verán que no es solo que estén involucrados o no. Por ejemplo, hay sectores que están considerados como zona roja, pero resulta que la mayoría de los mandos X, de acuerdo de los que han pasado en la Policía Nacional Civil, muchos de ellos viven en zonas de conflicto, zonas donde están consideradas como zona roja, pero no pueden hacer absolutamente nada los agentes que están ahí, porque la represalia podría ser para el que tiene su casa ahí. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y ante eso, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. Ahí tiene su casa el comisario general, el subdirector general. Estamos hablando de rangos, no de nombres, ¿de acuerdo? Definitivamente. Eso entonces tendrá una serie de investigaciones. Por el momento se aplauden los resultados, se aplaude la logística, se aplaude también lo incautado, se aplaude las capturas, pero aún falta más. Bueno, y en este mismo tema, la violencia y las personas que se ven involucradas en el crimen organizado, ya hablamos de militares, hablamos de la Policía Nacional Civil, pero también las mujeres se han involucrado en este tema. Cada vez son más las personas, las mujeres que se ven involucradas en el tema de extorsión, y que atrás de ello también pues muchas mujeres que han sido asesinadas y que se han puesto en peligro por este tema. La tarde de este martes, la muerte sorprendió a dos adolescentes en la 20 Avenida de la colonia El Limón, en la zona 18. Ambas fueron atacadas a balazos y una de ellas, a quien se le identificó como Ingrid Viviana Pelén Cian, de 15 años, y popularmente conocida en el sector como La Chitía, quedó tendida en un campo de fútbol, mientras su acompañante, cuya identidad se desconoce, intentó escapar, pero no logró alcanzar su objetivo, pues quedó muerta enfrente de una vivienda. Las dos personas tienen disparos en el cuello y en los brazos. La herida del cuello fue cerca de la vena yugular, lo cual le causó la muerte de forma instantánea. Pese a los esfuerzos de los paramédicos, no se logró restabilizar los signos vitales. Ambos cadáveres quedaron a una distancia de 50 metros entre uno y otro. La madre de una de las víctimas llegó a la escena del crimen y dijo desconocer las causas de este ataque. La joven fallecida también tenía un hijo de poco más de 1 año de edad. Estaba arreglando la pacha de la bebé cuando me tocaron la puerta. Y entonces me dijeron, mataron a la Chitilla. A ella le decían, no, la Chitilla. Ay, no, ¿qué es eso? Le dije yo a la Chitilla. Si mi hija se fue a estudiar, sí, me dijo. Sí, me habían dicho a mí que ella la miraban mucho por aquí. Y yo le dije, ¿qué haces tú allá por el campo? ¿Has perdido algo? ¿Buscaste algo? Le decía yo, ¿qué pasa? O sea, que ella se venía a estar acá. Se venía y ella nunca me dijo nada. Ella todo me ocultó a mí. La investigación inicial refiere que Ingrid Pelén estaba desaparecida desde el pasado 15 de enero y sobre ella permanecía activa una alerta Alba Kenneth. Agentes policiales efectuaron operativos en los alrededores del lugar y lograron detener a un hombre de 18 años, a quien incautaron un arma de fuego que se presume utilizó para cometer este doble crimen.
Bueno, y es que aquí veíamos el tema de 2 mujeres asesinadas, sin embargo, hace varias semanas también fue un día en el que asesinaron 3 mujeres. Y dentro de estos temas, a través de un informe se daba a conocer que hubo una reducción en el tema de homicidios, sin embargo, la cantidad de mujeres en comparación al 2017 incrementó. Pudieron haber sido 10, 20, pero finalmente es un número elevado. Claro, y es que hay que tomar en cuenta que las estructuras criminales, háblese de pandillas, crimen organizado y estructuras de narcotráfico, están operando y también reclutando a las mujeres porque es el perfil más débil en el sentido de poderse intrometer en esta práctica, definitivamente en esta operatividad. ¿Que les ha dado resultados? Sí, pero que sigue vulnerando a la mujer, claro. Bueno, a la pausa y regresamos con más temas de violencia. Gracias nuevamente, y es que antes de la pausa nos referíamos al tema del asesinato de mujeres, homicidios que van al alza, Axel. Va en aumento de una manera alarmante, y si hablamos del incremento, hablamos de mujeres dentro de los 13 años a los 23 años que han sido asesinadas, producto de la misma rivalidad entre pandillas, pero también producto de la misma delincuencia común. Hablamos de esto, Karen y Samuel y Daniel, que son reclutadas por el crimen organizado, pero de una manera porque les facilita la operatividad dentro del crimen que ejecutan en la región. ¿Por qué? Porque muchas veces son estudiantes y están saliendo de algún tipo de cursos. Y ahí es más fácil, bueno, la miro con uniforme y ya no podría estar. Exacto. Lamentablemente lo que está ocurriendo en Guatemala, pero ahora vamos a hablar de otro tema muy importante, de lo que ocurrió el pasado fin de semana, donde la intensidad, la perspectiva de miles de guatemaltecos, millones, era quién va a ir a votar, quién no, pero finalmente pues se superó el 1,5 millones de votos. Hablamos de la consulta popular. El 26.33% de participación de la población es valorado por el Tribunal Supremo Electoral, ya que se superó la asistencia de la población en las 2 consultas populares anteriores, en 1994 y 1999. Este 15 de abril asistieron a votar 1.981.029 personas, de los 7.522.920 empadronados. Que si nosotros nos ponemos a analizarlo de cara a las 2 consultas anteriores, pues ya marca un resultado significativamente más alto. Si nos damos cuenta que en la primera consulta fue de 15.88 la participación, y en la segunda del año 99 fue de 18.55. Hace unos momentos, cuando me dirigía para acá, hablé con él y él me decía que ya estaban casi terminando de computar y que probablemente este índice de 26 iba a subir. El Congreso de la República asignó 300 millones de quetzales para llevar a cabo el referéndum. El TSE gastó 100 millones. El resto serán devueltos a las arcas del Estado. Esto era lo que él me dijo que iba. La semana pasada iba a 75%, 75 millones, si ustedes se recuerdan, y que él nos dijo que correspondían a un 25%. Hace 3 o 4 días me dijo que ya iban 100 millones en la reunión que tuvimos de directores. Sí, mire, ese dato que yo les mencioné de 100 millones me lo dio tal vez unos 2 o 3 días antes, sería tal vez hace unos 4 días, el director financiero. Posterior a que el Tribunal Supremo Electoral oficialice los datos finales, el informe será enviado al Congreso de la República y luego al presidente Jimmy Morales. Bueno, hablamos de más del 26% de participación. También esto pues genera la versión contraria, el abstencionismo que hubo. ¿Qué pasó después de todo esto? Karen, tú por ejemplo que consultas diariamente al Ejecutivo,
¿Qué punto de vista? ¿Cuáles son las perspectivas por parte del presidente y del gobierno en general? Definitivamente, este día lunes el presidente envió un mensaje a la nación diciendo de que esto se había superado las expectativas, como tú mencionabas al principio, porque estaba muy orgulloso, muy feliz de que la población guatemalteca haya acudido a las urnas a votar. Fue más del 26% que fue a sus centros de votación y, como decías, también el abstencionismo. Pero esto fue menos que en las últimas dos consultas populares que hubieron en 1994 y en 1999, algo que realmente fue muy positivo, también visto por el Tribunal Supremo Electoral. Y algo que también ellos mencionaban es que la mayoría del padrón electoral pues estaba conformado por jóvenes y que ellos no estaban muy interesados en la consulta popular. Sin embargo, pues ya pudimos ver, fueron más de 1,5 millones que fueron a votar y más del 96% que dijo sí a la consulta. Bueno, algo que llamó mucho la atención también, compañeros, en esta consulta popular, aparte del 26% que se superó, hablamos también de la situación en el norte del país, donde sí hubo una eventualidad que por poco pone en riesgo el robo de papeletas. Cuéntanos un poco, Daniel Coín, sobre esto. Y es que efectivamente dimos cobertura a la televisión nacional, pues llegó a Melchor de Mencos en Petén, en donde llevamos pues totalmente el evento desde el inicio hasta el final. Sin embargo, los inconvenientes que se registraron en Petén fueron fallas eléctricas, como tú lo mencionas. La Policía Nacional Civil y los soldados, el ejército, estaban desplegados en los centros de votación, también en delegaciones municipales. Se va la luz, por ejemplo, en Melchor de Mencos, justo cuando termina, en este caso, el traslado de papeletas. Fueron instantes, en el Guate indicaba que eran fallas en todo el sistema eléctrico entre Izabal y Petén. Sin embargo, puso en riesgo lo que tú mencionas, el robo de papeletas. Menciona algo importante, Karen, 1.5 millones más de esa cifra que acuden a las urnas. Sin embargo, es una cifra bastante baja con relación al número de empadronados, más de 7.5 millones de personas, y es algo importante. Por ejemplo, nosotros veíamos en los centros de votación en Melchor de Mencos que la mayoría de personas eran personas adultas o bien de la tercera edad que acudían a las urnas. ¿Por qué? Porque ellos resaltaban que el Tribunal Supremo Electoral no informó realmente en esa zona, que llama la atención porque es a metros de Belice, a metros de Belice, y existió una baja participación. Por ejemplo, en Sayaché se registraron amenazas de grupos, por ejemplo, que les iban a cortar la luz si las personas acudían a las urnas. Totalmente lo contrario en San Luis, que organizaciones lograron llevar a por lo menos más de 2,000 personas, porque son desde Melchor de Mencos hasta San Luis más de 300 kilómetros para poder emitir su voto. Son algunos elementos que tiene que tomar en cuenta el Tribunal Supremo Electoral para las próximas elecciones. Recordemos que estamos a muy poco, pero es importante la comunicación en esos lugares, que realmente desde la capital hacia Petén, hacia Melchor de Mencos, más de 557 kilómetros, ¿verdad, Samuel? Bueno, claro. Definitivamente que hay que tomar en cuenta algo. Entre unas elecciones generales, presidenciales, por ejemplo, y entre la consulta popular, decían, desde hace 2 años se venía informando, pero nunca le dijeron si nosotros vamos a recuperar Belice, nosotros no vamos a recuperar Belice, esto es para que vaya a una Corte Internacional de Justicia y ellos decidan por nosotros, de acuerdo, o por el territorio. Todo eso fue muchas de las cosas que muchas personas no entendieron. Claro. No lo entendieron, nunca lo han explicado definitivamente en las escuelas. Alguien viniera a decir que sí, negativo. Definitivamente. Nunca lo explicaron en las escuelas. Entonces los hijos pues no podían decirle al papá, mire papá, esto y esto. Y mucho menos que en 2 semanas se lo quieran explicar, definitivamente es algo imposible. Y es que ya lo decía muchísimos guatemaltecos. Ya lo decía el embajador Alexis Rosado de Belice, lo decía a las cámaras de TN23, que ellos no acostumbran a hacer el anticipo de la consulta popular con anticipación, o 1 año, por ejemplo, como lo hicimos aquí en Guatemala, sino que ellos dan una información, una campaña de información en 2 fases. Ya la primera terminó, viene la segunda. Por eso habían muchos observadores de Belice acá. Y la otra es que dice que son 30 días de anticipación cuando ellos llaman a la consulta popular. 30 días. Y bueno, la llama es como proclamar, miren señores, nos vamos, esto es lo que significa. Pero ¿qué pasó? Belice dijo, no, yo no hago consulta popular ahorita. ¿Qué pasa? Ellos vinieron, están viendo los resultados que Guatemala va a tener, que desafortunadamente es una ventaja sobre Guatemala.
De acuerdo. Es importante tomar en cuenta que esta información ya la conoce la OEA. Ahora ya realmente ya está todo el proceso para que continúe en Belice. Pero ¿qué pasó con todas aquellas personas que desobedecieron la ley seca, que realmente pues aprovecharon ese momento de descanso y con el calor de los tragos pues simplemente desobedecieron? Se abastecieron previo. Se abastecieron. No nos van a hacer nada, dijeron, porque por ahí hay algunos que dicen, no, pues no me hagas nada. Yo no sé qué. lo hubiera creído de ustedes, pero de policías y de mujeres. Miren, pues, también hay que capturar. Es que el ejemplo lo damos nosotros. ¿Qué van a pensar los televidentes? ¿Que si nos echamos las cervezas? No, ¿de acuerdo? No, bueno, sí. Algo que dice Samuel es muy cierto. Se habló, se dijo, a mediodía el sábado hasta las 7 de la mañana del lunes, no se puede vender ni tampoco ingerir. Más de 500 Muchas personas abastecieron desde el viernes. Incluso al mediodía el sábado están todavía comprando. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? De que nosotros, por ejemplo, yo fui a hacer un recorrido ese fin de semana, los lugares donde pensábamos que iba a haber cerveza y que por ahí que una bolsita, nada. No, dijeron, no, señores, yo no me voy a meter a problemas. No se arriesgaron. Pero aquellos que se confiaran, miren ustedes los resultados, más de 500 personas capturadas durante esas más de 24 horas. Nos damos cuenta que Encargados de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC detuvieron a 3 policías, 2 mujeres y un hombre, el domingo mientras se desarrollaba la consulta popular por consumir alcohol, desobedeciendo así la ley seca. El primer caso se registró en la subestación de la Colonia El Tesoro, zona 2 de Misco. Uno de los supervisores de la comisaría 16 realizó una supervisión cuando descubrió que la agente Stephanie Mariela Carrera y lesbia Marilú Méndez tenían aliento a licor. Ambas tenían cigarrillos, latas de cerveza, lo cual utilizaron como evidencia para trasladarlas a la oficina del juzgado de Misco. El segundo caso corresponde al agente Margarito Timoteo López, quien fue detenido bajo efectos de licor. Él estaba a cargo de la seguridad de un centro de votaciones en Quetzaltenango. A realizarle las pruebas correspondientes por sus propios compañeros, le costaba hablar y mantenerse de pie. Fue trasladado al juzgado correspondiente de la localidad. Bueno, cuando esto ocurre, la ley seca entra en vigencia, que sabemos que en este caso fue a las 12 del mediodía del sábado hasta las 6 de la mañana del día lunes. Esto significa que definitivamente es totalmente prohibido que se expendan o se ingieran bebidas alcohólicas. Pero, señores, ¿qué pasa? ¿Cuál es el procedimiento legal? ¿Me capturan? ¿Me llevan al juzgado de turno? ¿Será que hay un proceso? ¿Será que hay una multa? O, bueno, hay que recordar también muy claro, esto no es un delito, es una falta ante la ley, por supuesto. Claro, realmente es que lo que sorprendió hasta las agentes, pues rompieron lo que tenían ahí previsto, la coordinación en seguridad, no se aguantaron las ganas de beberse unas cervezas, pero sobre todo una falta administrativa. Exacto, y es que a lo que vamos es esto, que si uno de nosotros hubiera sido el capturado, es fin de semana, te vas a prisión preventiva. El juzgado te cita, pagas una multa y si no tenés para la multa ni tu abogado, quedas preso. Hay personas que pasan hasta 2 o 3 meses presos por eso, porque no tenían un abogado o no tenían las pruebas suficientes para decir, bueno, te meten que escandalizaste en la vía pública o muchas cosas más. Pero ¿qué pasa con las agentes, Daniel? ¿No han sido sancionadas? Realmente es un proceso administrativo el que se levanta ya después de tomar las evidencias correspondientes. Ya será la Policía Nacional Civil también con las coordinaciones que tienen ellos como área administrativa para hacer el proceso, ¿verdad, Samuel? Bueno, dentro de la institución policial existe una oficina de responsabilidad policial, la cual dentro de sus reglamentos hay 3 tipos de faltas. 1, 2, 3, hablamos de la más grave, menos grave y una falta leve. Esto incurre en una falta grave porque los encontraron ingiriendo bebidas alcohólicas uniformados. ¿Dentro de una subestación de la Policía Nacional Civil hay mujeres capturadas. Pues ya ves, al principio Karen nos echó la culpa a nosotros, pero ¿tú estuviste tentada a ver la ley seca o no? No, a ver, muy aquí entre amigos. Eso, muy ocupada. Aquí entre amigos, definitivamente contanos. no.
¿Sí? No. Aparte ¿Por qué de te pusiste roja? No. No, sí. No, definitivamente es por parte de estas personas que pertenecen a una institución pública, debían dar el ejemplo y no ponerse a beber bebidas alcohólicas, seguramente ya entre amigas, porque fueron 2 mujeres, entre amigas, pues pensaron que no se iban a dar cuenta, estaban como en un lugar escondido y pues... Yo solo cierro con esto. ¿verdad? Yo solo cierro con esto. ¿Te imaginas que te lleven a ti, entras a la comisaría, saludas, te llevan enchachado y ellas ahí con su cervecita? Yo solo quiero terminar esto porque hay millones de guatemaltecos que nos están viendo ahorita y dirán, bueno, pero ¿por qué? ¿Solo por ser policía? No solo porque sea policía. Esto conlleva muchas situaciones para que no se va a malinterpretar de que por qué solo a los policías y a los otros 518 que fueron detenidos o 515, ¿por qué no hablamos tanto de ellos? Lo que sucede es que aquí se mezclan armas de fuego. Y yo voy a terminar con esto. Ese día domingo se capturó a una persona que ganó la alcaldía en Cabañas, Zacapa, pero que el Tribunal Supremo Electoral, por ende, por unos problemas que tuvo, lo quita del cargo. Él estuvo detenido aquí en el juzgado de Misco, lo agarraron en lo de Fuentes. ¿Por qué? No solo porque estaba tomando, sino que estaba disparando con su arma de fuego como diciendo aquí estoy yo. Ese es el problema de que son agentes de la PNC que cargan armas y muchos de ellos sin seguro, porque así lo establecen ellos mismos. Ahí pueden haber accidentes Pero es que fatales. A esto vamos también, es que no solo era bebidas alcohólicas, sino que aunque tuvieras tu licencia, no podías portar el arma durante ese tiempo de la consulta popular. Estaba establecido, ¿no, Daniel? En ley. Claro, y es que otro tema que está llamando la atención de los guatemaltecos y sobre todo cómo va a impactar en los demás productos es el alza en el tema de los combustibles, en los precios de los combustibles. Importante porque hay situaciones geopolíticas, según lo han anunciado autoridades de Diaco, también del Ministerio de Economía. Sin embargo, es importante resaltar que, por ejemplo, supera acá en la capital más de 26 quetzales, en el área de Occidente 28 quetzales, por ejemplo en Melchor de Mencos 31 quetzales por un galón de combustible. Es importante, es impresionante, pero es necesario la vigilancia. Veamos la siguiente nota refiriéndose a este tema. Durante la reunión con importadores y expendedores de combustible que posiblemente se sostendrá esta semana, la advertencia será clara. Sanciones de hasta 75 salarios mínimos si especulan con el precio de la gasolina. Hemos pedido de que nos podamos reunir con los importadores de gasolina. Asimismo, también vamos a hacer las gestiones necesarias para reunirnos también con la gremial de distribuidores. Esto con el fin de poder determinar si las alzas que nosotros tenemos si son justificadas o no. Y si no son justificadas, como les dije anteriormente, vamos a colocar las demandas respectivas. Las sanciones, recordemos que según nuestro reglamento van desde 15 a 75 UMAS, ¿verdad? Eso es lo que nos estipula nuestra ley. Sin embargo, nosotros analizamos cada caso independientemente cuál sea. Podríamos decir que por ahí estarían las sanciones. Asimismo, el director de la Diaco dio a conocer los precios promedio para esta semana. La media, los precios al día de hoy, estamos hablando acá en la ciudad capital de gasolina superior de 26.49, la gasolina regular de 25.39 y el diésel a 21.69. Esto en la modalidad de autoservicio, vale la pena aclararlo, ¿verdad? Lógicamente el servicio completo ya se incrementa a 27.59 la gasolina superior, 26.49 la regular y 22.79 el diésel. En tanto, autoridades del Ministerio de Energía y Minas reiteraron que el incremento se debe al conflicto en Siria, sumado al mantenimiento de los pozos petroleros en el Golfo de México, entre otros factores.
Impresionante. Sin embargo, hay que tomar en cuenta cuál es el promedio de ingreso de los embarques de combustible acá en Guatemala. En este caso, el MEM tiene que estar vigilando junto con la cartera de Economía a través de la DIACO para que no exista la especulación de precios. Claro. También que no existan variaciones que no se apliquen conforme a los embarques que ingresan de combustible. Efectivamente, hay un alza. Por ejemplo, se registraba en páginas internacionales de $1.80 de dólar a $2.10 de incremento, en este caso por combustible ya refinado, no un barril de petróleo, sino que ya refinado, lo que viene al mercado ya viene refinado, en este caso los combustibles. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta la vigilancia para que no exista especulación de precios, porque de alguna manera esto impacta en los demás productos, por ejemplo, el traslado de productos que afectan directamente en los bolsillos de los guatemaltecos, la canasta básica, se pueden disparar algunos productos, pero sobre todo es necesario también que se aplique correctamente las sanciones a aquellas estaciones que no brindan correctamente un servicio, la cantidad de lo que abastecen. La calibración de válvulas, es importante también que los ciudadanos denuncien aquellas estaciones que no brindan correctamente el producto que se está adquiriendo. Así es. Bueno, aparte de ello, el afectado, como siempre lo decimos, somos nosotros y todos los comerciantes en el país. Y de hecho, uno de ellos es el transporte alternativo. En este caso, los taxistas, quienes sí en su momento argumentaron que no le iban a subir a la tarifa porque definitivamente los guatemaltecos no podían pagarlo, ahora ven sus ganancias afectadas. Miremos esto. Los precios del combustible afectan a miles de guatemaltecos. Sin embargo, hay que mencionar que otro sector de los afectados es el de los transportistas. Entre ellos podemos mencionar a los taxistas, debido a que ellos pues tienen cierta cuota para trasladar a las personas hacia ciertos puntos, y posteriormente pues ya con este incremento ellos son afectados porque incluso en muchas ocasiones tienen que subirle el precio al pasaje. No solo los taxistas, sino también hay que mencionar el tema de las personas que prestan su servicio de buses, pues resulta bastante complicado. ¿Cómo es que ellos son afectados definitivamente por esta situación? Muchos tienen que incrementar el precio del pasaje a los usuarios y otros deciden no hacerlo porque de esta forma disminuye la afluencia de personas y la clientela. Eso fue lo que dijo nuestra compañera Rosemary Ávila, pero vamos a ver qué dicen los taxistas. Como consumimos gasolina diario, ¿verdad? Entonces a veces nos toca que echar hasta 2 o 3 veces diarias, ¿verdad? Entonces sí nos afecta bastante porque el pasaje está muy moderado, ¿verdad? Lamentablemente pues no nos queda de otra que mantener las tarifas, hay mucha competencia, ¿verdad? Y nos toca que trabajar al mismo precio, aunque nosotros pues ya nos quede menos, ¿verdad? Sí, afecta bastante porque la verdad es que fíjese que tiene que ver bastante para ingresos para la bolsa de uno, ¿verdad? Y ¿ya les queda menos ahora de ganancia con ese incremento del combustible? Queda poco. Sí, obviamente, ahorita pues ni modo, nosotros echamos por lo regular una vez, fuliamos el tanque, ¿va? En todo el día, pero ahora ya no alcanza, pues, por el incremento que ha tenido, las vueltas que uno da. Pero sí, la verdad que nos ha perjudicado bastante. ¿Y la tarifa cómo se mantiene? Pues la clientela pues no paga más de lo que paga siempre. Bueno, es lamentable y esperamos que las autoridades del Ministerio de Energía y Minas junto a la DIACO continúen con este monitoreo, porque si existe el alza, pero pues que las gasolineras no excedan ese precio y que no se vea más afectada la economía de los guatemaltecos, compañeros. Bueno, y no solo que continúe el monitoreo, sino también autoridades que en este momento, que sabemos que tienen el monitoreo televisivo, que apliquen las sanciones correspondientes, porque de lo contrario vamos a seguir igual.
no solo se trata de hacer monitoreos porque paso y resulta que al ratito ya está igual. Se enteran y muchas veces pues ahí lo dejan mejor. Apliquemos sanciones, que vamos a llegar más lejos. Importantes noticias discutidas acá en Los Periodistas, ¿verdad, Axel? Claro que sí, Samuel, claro que sí, Daniel y Karen. Bueno, definitivamente, siempre lo decimos, el protagonista de la noticia son los periodistas, mis compañeros. Todo lo demás está en ustedes. Por supuesto, recibimos sus opiniones a través de @TN23 Noticias. Hasta pronto, buenas tardes.